Hola, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, martes 9 de febrero de 2016. Estamos en la octava temporada consecutiva, siempre por AM 1010 Onda Latina. A mí particularmente me gusta más decirle AM 1010. Por eso de sumar 10 más 10. Hoy vamos a tener al creador del espacio y conductor habitual, Miguel Ponce, directamente desde Mar de las Pampas, quien seguramente ya está en comunicación y en segundos más le damos el pase. En estudios, quien les habla, Héctor Zavala, en compañía de Claudia Sánchez y hoy también con la asistencia técnica de Pablo Duarte. Hay muchos temas para comentar, lo iremos desglosando con el correr de los minutos, pero antes que nada, saber si Miguel Ponce está en comunicación con nosotros. Pero qué alegría, Héctor, mi saludo a Pablo y por supuesto mi cariño y mi agradecimiento a Claudia que está allí, ¿no es cierto? Tengo la sensación, esto es un tema de formación profesional, que nos hace sentirnos que la tecnología ocupa un lugar importante, de que nosotros que hemos transmitido desde Tokio, desde Osaka, desde Vancouver, desde Zara, sin embargo, es posible que tengamos más dificultades aquí desde Mar de las Pampas a 400 kilómetros de Buenos Aires que de aquellos otros lugares tan lejanos, simplemente por algo. Sí. Que esto es algo notorio, ¿no es cierto? Que es muy posible que yo los escuche mejor a ustedes, a que ustedes me escuchen con buena señal a mí. Te escuchamos con buena señal, y me alegro que vos también puedas escucharnos a nosotros. Sí, yo estoy escuchando perfectamente, quiero decir, pero esto es aleatorio, te voy a decir por qué, Héctor. En este momento la mayoría de la gente está en la playa, por lo tanto está a unos 250 o 300 metros del actual lugar donde yo estoy transmitiendo, que por supuesto es un importante aparte aquí. Por lo tanto hay buena señal relativa que depende de la cantidad de usuarios. Claro. Para que esto pueda salir con una determinada calidad. Así que si va variando es porque la cantidad de usuarios cercanos aumenta y estamos aprovechando esta suerte de fiesta, ¿no es cierto? Tiempo de fiesta en que muchos todavía están almorzando. Cuando entre la gente a aparecer un poco más, a lo mejor tenemos alguna dificultad, pero estamos abriendo el paraguas de puro obsesivos tecnológicos que somos y nada más. Para mí, por de pronto, es una gran alegría que vos y Claudia estén aquí. Nos hemos intercambiado. Vos fíjate, el martes pasado vos estabas de vacaciones fuera de Buenos Aires y ahora me toca a mí en unas mini vacaciones más vinculadas al carnaval que otra cosa, ¿no? Ahora le toca al vecino, efectivamente. Bueno, te cuento que aquí en Buenos Aires la ciudad está desierta, muy pocos autos, muy poca gente caminando y la sensación térmica está por arriba de los 35 grados. Eso. O sea, es una tarde pesada. Claro. ¿Y ahí cómo está el tiempo? No, acá está hermoso, absolutamente pesado, luego de un fin de semana bastante lluvioso. De hecho, yo estoy mirando por la ventana, todavía estas calles de arena, vos sabés que acá está prohibido el pavimento, están con el agua en la propia calle. Hay esos grandes espacios, particularmente los que están a la sombra, que están como arados de barro, algunos todavía reteniendo el agua que ha caído. Por lo tanto, que fue mucha. Que ha sido mucha, yo creo que igualmente no amainó el agua, pero no amainó la cantidad de gente que ha dicho, este es el último fin de semana largo que queda antes de empezar a trabajar a pleno, y se ha lanzado sin duda buscando, un tiempo de reflexión, de paz, de descanso, de diversión, ¿no es cierto? Dependiendo de las edades. Aquí contamos también desde ayer con Juan Ignacio, que ha venido luego de su trabajo el día domingo, se lanzó a la noche, razón por la cual bajo el agua, bajo la situación que te comentaba de las rutas, he tenido que trasladarme hasta Gesell a buscarlo.
Ujú. Te cuento que en tu terruño natal, el Chaco, la temperatura, la sensación térmica está por arriba de los 40 grados. Claro, es normal, pero es un calor, ¿sabes? Seco. La diferencia con Buenos Aires es que a lo mejor 40 grados en el Chaco son más bancables que 30 en Capital o que 35 en Santa Fe, que claro, se suelen transformar en verdaderos hornos ciudadanos, digamos, ¿no? Y me parece que esta temperatura caliente, Héctor, vinculado a la problemática y a la temática central de nuestro programa, tiene algún punto de asociación, ¿no es cierto? Estamos en momentos calientes. ¿A vos qué te parece? No, sobre todo muy dinámicos, y de definiciones con perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con el futuro, es muy importante. Yo digo que cuando se lanza algo hay que ser muy preciso en el punto de partida, porque si vos no acertás al rumbo, en lugar de llegar a la Luna, podés llegar a Marte. Muy bueno. Como es que dice los viejos navegantes, ¿no? Exactamente. Si no tenemos claro el rumbo, es de balde que tengamos buen viento. Claro, todos los vientos son adversos, la otra versión. Así es. La otra versión. Y mira, para entrar en tema, si te parece, te doy una lectura rápida de los titulares de los principales diarios de hoy. Por supuesto. Vamos a arrancar. Adelante. Y porque da un poco la temperatura ambiente, ya que estamos hablando de todo señor. esto, ¿verdad? Para la prensa, el título principal es El kirchnerismo bajo las críticas de todos. Después, por supuesto, claro, todos hablan de River, cosa que te dará mucha satisfacción a vos. Estoy con el manto sagrado puesto. Y bajo la atenta mirada de Giovanni, seguramente. No, porque Giovanni está en la playa. Bueno. Le hemos dado franco. Bueno, Clarín dice, lanzan un sistema para vigilar los precios de los supermercados. Acá es un tema importante, el tema de los precios y cómo se van a desenvolver las cosas, ¿no? Porque era hora que se largara un sistema, yo creo, un poco atrasado, como tan otras que luego vamos a tocar, particularmente en la temática del comercio exterior, sí. pero por lo menos han tomado nota de que seguramente el tema de la inflación, vinculada por supuesto a los precios, es el principal problema y la principal preocupación en este momento, ¿no? Sí, además se están jugando el tema de los salarios, de los aumentos. Sin duda. Y todo está interrelacionado, porque como había dicho por estos micrófonos y por otros, Atilio Pignanelli, en realidad la economía argentina es un campo minado. Entonces la frase es corta, hay que acomodar de un lado, desacomodar de otro, y yo la imagen que me hacía, y no por ser indulgente con el gobierno, es que es un vehículo que tiene problemas en las cuatro cubiertas, en las cuatro ruedas, y que las tiene que cambiar, y el problema es que las tiene que cambiar con el automovimiento, lo cual se hace muy complicado. Muy buena figura, te felicito, Héctor, muy buena figura. Es absolutamente así, y estamos desgranando punto por punto la temática que nos ocupa. Vamos a ir viendo cuánta razón tenés en esta aseveración. Bueno, ámbito financiero, se privilegia el tema de las bolsas, habla de la caída mundial de la bolsa, que frenó la suba argentina. Y que la inflación está vinculada muy fuertemente a la caída de los precios del petróleo. Claro, directamente. Y acá tenemos la contradicción, que mientras baja el precio del petróleo en el mundo, el combustible está en alza, ¿no? Los valores en los surtidores, ¿no? Y Michetti, después la ampliamos la información, para La Nación es el título principal, porque dice que encontró más irregularidades de vudú en el Senado. Un datito al pasar, después lo vamos a ampliar si querés. Uno de los empleados asignados vivía en Australia, de la planta del Senado. Bueno, es furor en las redes sociales, ¿no? Te aviso, ese tema es furor en las redes sociales, acompañado de una muy cómica foto de vudú abrazado con Delía, vudú con sombrero, que creo que alguna de las páginas de las web importantes de algunos diarios importantes hoy reproducen, ¿no? Ya vamos a ir a vudú, que además se dejó la barba y tiene un aspecto extraño, así abrazado con el dirigente piquetero
Luis Delía. Luis Delía. Para página 12 sigue con el tema de las balas de goma y todo lo que pasó en la villa 1-11-14, y acomilla una declaración de un señor que dice: a mi hijo le pegaron con una bala de plomo. El cronista: el gobierno avanzará con un mayor control a los súper para frenar aumentos en la carne. Y acá, lógico. Claro. Y acá vamos a tener un enfrentamiento, me imagino, porque en la administración anterior, en otros tiempos, Guillermo Moreno prefería negociar con los supermercados que ponerle reglas y aplicar la ley de abastecimiento o la ley de control, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Y ahora ya, si querés, pasamos a lo deportivo, porque a mí me resulta muy interesante y a vos te va a divertir. Mientras Muy habla de River arranque matador y lo muestra a Mora haciendo el clásico gesto de la ametralladora, Popular habla de una goleada monumental y pone al Piti en fotografía. Pero lo divertido es la coincidencia entre Crónica y Olé. Y Olé, dicho otra parte, tiene 20 años en el mercado, lo cual es una cifra importante. A Olé la compré, compré en adelante, dice una Piti. Una Piti madre, de Piti madre. Sí, y Crónica anda en esa cuerda, dice: triunfo de la San Piti. No, pero yo me acordé mucho de vos hoy, Héctor, me acordé muchísimo de vos y de ¿verdad? Porque un número me ha dejado helado. Acaba de ocurrir, que vos comentaste inclusive el año pasado, y lo comentamos tan profusamente, el evento político, yo diría a esta altura político-deportivo, más importante de los Estados Unidos, o comercialmente más importante, que es el Super Bowl, y hoy aparece uno de los diarios, no recuerdo cuál, diciendo que el dinero que se manejó ayer, la recaudación que manejó el Super Bowl ayer, supera a toda la del último Mundial de Fútbol. Un nuevo récord. Claro. Yo no tengo la cifra a mano, si vos la tenés me va a venir muy bien, pero calculá que se venden por millones de dólares los 30 segundos, ¿no? Los segundos, que lo comentaste vos el año pasado, para mí fue todo un descubrimiento. Bueno, parece que el nuevo récord es que se ha recaudado en el Super Bowl más que en el último Mundial de Fútbol. Entonces el título es un poco: ¿qué fútbol nos interesa? Como diciendo, nosotros que aquí y el resto del redonda o ovalada. Claro, es tremendo. Muy importante, por lo tanto, esto le da la envergadura a lo que vos tocaste el año pasado. Claro, porque esto del Super Bowl, además, es un acontecimiento impresionante en los Estados Unidos. La gente se organiza no solo para ir a los estadios, se organiza para verlo por televisión. Suben la venta de bebidas, sobre todo de cerveza, de los snacks, de todo. Es una cosa impresionante. Pero además es una plataforma de lanzamiento de otras comunicaciones. Sí, señor. Por ejemplo, cuando lanzan un producto de moda, dan la web, y la web termina siendo incluso más importante que el Super Bowl. Pero se ve completo el desfile, se ven, por ejemplo, Vanity Fair, ahí ves corpiños y bombachas, incluso algunas que valen $25.000, $30.000. Sí. No, y además a los estrenos, pues se tratan de estrenar comerciales que además provoquen previamente interés, porque van tirando datitos, qué clave tiene, cuánto va a costar, quién lo va a filmar, y hay todo un mundo detrás de esa comunicación que potencia la inversión. Absolutamente, pero además también los artistas se pelean por ver quién hace el mejor show en el intervalo. Claro, porque sabe que lo van a ver miles de millones, es tremendo. Sí. Comparado en simultáneo y en internet, ¿no? Claro, porque hoy se lo sigue viendo y se lo sigue repitiendo en los noticieros. Absolutamente, y la cantidad de veces que ese artista aparece en cientos de millones de pantallas, de teléfonos, de tablets, de computadoras y de televisores en simultáneo o en distinto tiempo. Es tremendo. Claro. ¿Te gusta Beyoncé? Sí, claro.
estaba un poco gordito, me pareció. Puede ser. Sí, puede sí, ser. con mala Pero intención, pero con mala intención un locutor decía, se está pareciendo mucho a Serena Williams, ¿no? Qué malo. No, Qué malo. es una hermosa mujer que Pero además con una voz. sí, además con ritmo, porque baila muy bien, tiene mucha presencia. Sí. Vos recién mencionaste lo de Vudú, que reapareció en el acampe abogando Del por Milagro Sala, claro. Sí. Y lo dijiste que muy bien que estaba en compañía de Luis Delía. Sí. Obviamente reivindicó a Néstor y Cristina Kirchner, pero en simultáneo sale la información esa que comentábamos, que se detectaron más casos de anormalidades que tienen un atisbo de corrupción por una auditoría que ordenó Gabriela Michetti, ¿no? Así que en es, pocos así días es. va a estar terminada, pero esto del empleado que vive en Australia se suma a los fondos millonarios para los gremios bajo el concepto de ayuda social. Los gastos en la tercerización del canal del Senado TV son algunas de las irregularidades con que se tomaron, porque curiosamente el programa de Senado TV está en manos de una empresa privada. Claro. Esto es No, como una contradicción. igual es decir, la producción la paga el Senado, pero la empresa es privada. Y los gremios, sí, los gremios... esto que vos... Sí, te decía que los gremios me recibieron... impresiona esto, fortunas. No, pero además me impresiona esto que vos traes con mucho acierto, que se hable de esto, porque me preocupa el rol que están jugando los gremios o que pretenden continuar jugando allí en el Parlamento. Vos sabés que hay un fuerte indicador de que el manejo que están teniendo en el Congreso es por lo menos preocupante. Dicen que hay una suerte de acuerdo entre la nueva administración política del Congreso, léase Michetti, etcétera, y el gremio, por el cual arman el listado de echados. Suponte 1000. Sí. Entonces, achican 333, con lo cual aplausos generalizados por achicamiento de presupuesto. Y los otros 666 se lo dividen en partes iguales entre los gremios, para no hacer problema, y la nueva administración. Con lo cual ponen 333 cada uno, y 333 terminan quedando afuera. Han cambiado 1000 nombres. ¿Se entiende? Sí. Un juego un poco inquietante. Inquietante sobre todo para los gremios. Yo desde la política lo puedo entender y hasta comprender. Además del número excesivo que tienen de empleados en el Senado. Terrible. Y los valores. Claro, y además hay más de 300 empleados adscritos que cumplen tareas en otras dependencias del Estado. O sea que como ya no caben dentro del Senado, los nombras y lo derivan, o aparentemente lo derivan, vaya según lo que pasa. En algunos casos lo derivan a Australia. Efectivamente, sí. Y hablando del tema de corrupción, te cuento que hay 2.160 denuncias por corrupción hasta el momento. Por otra parte, estuvimos hablando de este tema. A Macri le quedan exactamente 3 semanas, 21 días, para hablar o callar para siempre. ¿Esto qué significa? Me dicen, pero Héctor, ¿no dicen que el gran explicación de la herencia recibida y del balance del cuadro de situación recibido va a ser en la apertura de las sesiones en el Parlamento? 1 de marzo, claro. Por eso decía, los 21 días coincide con ese 1 de marzo, porque de lo contrario es como un boomerang, todo eso se le vuelve en contra, porque quienes generaron el problema no quieren el remedio, pero exigen la solución y finalmente se desligan de la responsabilidad como si fueran marcianos que recién cayeron del espacio exterior. Claro, pero además todas las dificultades que están ocurriendo ahora, que queden claro,
tienen un origen en la etapa anterior. No es que aparecieron mágicamente ahora. Ahora está ocurriendo un sinceramiento como el que está ocurriendo, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no es cierto?, de algo que, por supuesto, viene de la etapa anterior. En cualquier momento, Alicia sale a hablar de la herencia recibida. En alguna medida ya lo dijo, ¿no? Lo está diciendo. Por otra parte, le está pidiendo a Macri que le pare obras a Báez. Es todo hablando de Báez y de algunos socios y alguna interrelación de intereses que se están dando, algo que pensé que lo ibas a traer de entrada porque involucra varias temáticas muy conocidas por vos, el periodismo, los reportes, la política. Hay un tuit que me ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas y que yo te iba a pedir alguna explicación si es que vos tenés más información que yo. El señor Marcelo Tinelli, que no es cualquier persona en la Argentina, ha sacado un tuit, entre comillas, preocupado por los precios. Dicen, todo sube, lo único que baja son los cuadros de Néstor y de Chávez. Sí. Punto. Los voy a tener en el Bailando 2016. ¿Tenés más? Yo la no tengo. Sé que estuvo circulando en la red, pero la autoría original creo que no era de Tinelli, sino que él se suma y hace un retweet, ¿no? Dice, mientras bajan los cuadros, los precios suben. Creo que Juliana Di Tullio la que lo hizo. Claro, pero pregunto, el tuit termina diciendo, después de no Chávez y a Néstor, los voy a tener en el Bailando 2000. Estoy imaginando a algunos de estos muchachos que hacen imitaciones, imitando a Néstor Chávez. ¿Esto es posible, Héctor? Y no sé, es muy audaz, pero no come vidrio, ¿no? Tinelli, si lo hace sobre una base. Por otra parte, el socio de Tinelli es Cristóbal López, que es socio mayoritario en el espacio. Claro, mi pregunta es, ¿esto es por la pelea y la puja en la AFA, donde dicen que Macri ahora se ha inclinado por Angelici, o tiene que ver más con el show, el espectáculo y el rating? Mira, yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Con todo, claro, todo tiene que ver con todo. Claro, de una manera es una manera de presionar el objetivo que está buscando en cuanto al fútbol, claro. y por otra parte no descuida su gran éxito, ¿no? Sí, claro. Su gran éxito. Sí. Entonces te estaba hablando del tema de la corrupción. Hasta ahora que se conoce, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires dio un informe que entre 2003 y 2015 algunas de las más notorias figuras del kirchnerismo recibieron en total 2.160 denuncias radicadas en el distrito por posibles hechos de corrupción. A la cabeza de esa está Cristina Kirchner con 419 denuncias, la sigue Néstor con 193, más atrás Julio De Vido con 117 y inmediatamente después el inefable Aníbal Fernández con 108. La información de la Cámara no precisa cuántas de esas denuncias se convirtieron en investigaciones judiciales luego de que los fiscales efectuaron los requerimientos correspondientes. Tampoco por limitaciones del sistema informático pudo saberse cuántas fueron desestimadas. Los dos únicos funcionarios, se recuerda, del anterior gobierno que se encuentran condenados son, como todos sabemos, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Micheli, a quien le encontraron la bolsita con plata en el baño de... El baño, sí. Vos sabés que cuando ocurrió el episodio, a mí me llamó mucho la atención, pero qué ridículo, una bolsa de papel, dinero en el baño, y no entendía de qué se trataba. Tiempo después, al ver una nota que se hizo en Santa Cruz, donde una de las damnificadas por los grupos kirchneristas contaba que se sentía obligada, creo que del grupo Costilla, se sentía obligada todos los meses a determinada fecha ir a los despachos oficiales con la bolsita con la plata, pasaba al baño, la dejaba en el baño y se retiraba. ¿Y por qué a esto lo del baño, la bolsita y la plata? Porque es el único lugar donde no hay cámaras. Claro. Mirá vos.
Entonces Claro. todo esto cierra y tiene explicación. Lo que uno se pregunta es cuántas bolsitas y cuánta plata han pasado por los baños de los funcionarios públicos, ¿no? Ahora, qué sutil las asociaciones que se pueden hacer con esos lugares, ¿no? Digo, vos te acordás, en una época entrabas a los baños y leías poesías en este lugar sagrado donde pasa tanta gente. Hace fuerza el más cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos fijate a lo que hemos llegado, Bueno, pero el humor... Los baños sean lugares estratégicos. Claro, pero el humor es sanador y es una defensa natural del ser humano, de todo esto. Sí, señor. Ya vamos a entrar en temas más pesados, más serios, más densos, y me parecería que en función de la fecha y de todas esas cosas, tal vez venga bien escuchar un temita musical, un paréntesis musical. Le vamos a preguntar a Claudia Sánchez a ver qué es lo que tiene preparado. ¿Y qué nos recomienda? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, cuando se habla de carnaval, evidentemente viene la imagen de Brasil. Sin duda. Claro, sí. Así que bueno, pensé en Daniela Mercury y Rapunzel. Qué bueno. Vos sabés que los autores son Carlinhos Brown, que es el artista más popular de Brasil, y Alain Bares. Es Alain, no es ni Alan ni cosa por decir, es Alain. Qué lindo, muy bien elegido, ¿eh? A ver, ¿de qué se trata Rapunzel? Bueno, Rapunzel en realidad está inspirado en un cuento de hadas de la colección de los hermanos Grimm. Ajá. Y les cuento que una pareja vivía feliz al lado de un jardín que pertenecía a la bruja Gretel. ¿Y por qué se llama Rapunzel? Porque ese jardín estaba cubierto de unas campanillas que se llamaban Rapunceles. Entonces el marido, para complacer a la mujer que estaba embarazada, recoge algunas de esas flores y se las entrega, y por lo tanto termina enfrentándose con la bruja, quien lo acusa por robo. Pero lo perdona, pero a cambio de esas flores le propone que le entreguen al bebé en cuanto nazca. Entonces cuando nace la niña la llaman Rapunzel y la bruja se la lleva de acuerdo a lo que habían arreglado. Cuando cumple 15 años se transforma en una hermosa doncella, entonces la bruja la encierra en una torre en medio del bosque, a donde la visita, y le pide que deje caer su largo cabello dorado para poder trepar hasta la torre. Entonces un día el hijo del rey oye el canto de la joven, que ella en realidad era el don que tenía, el don del canto, y le pide que deje caer su largo cabello para llegar hasta ella. Tienen un romance y él planea el rescate, pero en uno de esos encuentros la bruja lo descubre y entonces le decide cortarle el cabello a Rapunzel. El desesperado cae de la torre sobre un campo de espinas y queda ciego, pero las lágrimas de su amada le devuelven la vista. Y detrás de todo ese espíritu festivo de carnaval siempre hay un dolor que se sublima. Así es que vamos a escuchar, como un espíritu bastante festivo, este tema que en fondo esconde una pena y una historia de amor. Ahí vamos. ¿Y Miguel, qué te pareció? Excelente, estaba bailando, yo estoy parado Es imposible. De la barra del hotel, es imposible estar quieto, ¿eh? No, seguro. Este ritmo, es muy lindo, ritmo... Y además me remite... Sí, te decía que este ritmo es el febro, es un ritmo brasileño del nordeste, sí, claro, que tiene una particularidad, no se baila en pareja, se baila calzando suecos de forma individual y con una sombrillita. Mira qué curioso, ¿no? Viene de la época, bueno, qué bárbaro, de la época claro. Pero además la inventiva de los brasileros para la fiesta es infinita, ¿no? No, y además, es infinita. Y entonces que a mí me viene muy bien, sí, me viene muy bien esto, porque ayer por el feriado en otra radio yo tengo el programa con Segré. Sí, y ese programa con Segré permanentemente le ponemos también, y lo hacemos culturalmente, piezas y algunas canciones así históricas de Brasil, y explicamos la historia tanto de la propia pieza como de los autores y de los
intérpretes. Así que esto me viene a reparar lo que ayer lunes no pudimos hacer con el amigo Gustavo Segre, y cuando lo reciba seguramente le va a causar además mucha satisfacción. Pero es inevitable, hay dos carnavales, me ha tocado estar en los dos carnavales más importantes del mundo son obviamente el de Brasil, y algunos dicen que el número uno es el Carnevale Veneziano, ¿no? El Carnaval de Venecia, que es una cosa muy distintos, primero porque allá cae en invierno, ¿no es cierto? Claro. Hemos estado, más de una vez me ha tocado estar en el Carnaval veneciano, y claro, el despliegue de arte y el despliegue de poder, yo diría, económico, es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. La gente, lógicamente, de todo el mundo, se agotan los hoteles no solo de Venecia, sino de toda la zona cercana, ¿no es cierto? Y bueno, y se participa muy popularmente, inclusive con la famosa desfile de góndolas, ¿no? Hermoso, sí. Que sería el equivalente a las carrozas de Brasil, ¿no? Sí, bueno, sí. Muy bien. Entramos en tema, Héctor. Con mucho gusto. ¿Qué introducción querés hacer? Porque yo... No, mira, yo en el día de hoy leí en el buen suplemento de comercio exterior que tiene el diario La Nación, un artículo firmado por Graciela Cañete, un artículo muy grande, tiene 10.000 caracteres, prácticamente el equivalente a 5 notas largas o 10 notas cortas. Y habla del futuro del comercio exterior, que es... No me digas, contámela porque no lo he visto. Claro, el título es El futuro del comercio exterior signado por la transición y el nuevo contexto. Yo te voy leyendo y vos le vas a aportar tu cuota de análisis, ¿no? El copete dice, aunque destacan los beneficios que tendrán sobre el comercio exterior los cambios introducidos por el nuevo gobierno, los expertos advierten una mayor complejidad del contexto mundial. Y Graciela Cañete lo que hace es apelar a opiniones calificadas al respecto y que van desfilando y diciendo de qué se trata. Por ejemplo, para Enrique Mantilla, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de la Argentina, ACERA, como vos bien sabés, es un año de transición, no sé si coincidís, y que hay un giro estratégico del nuevo gobierno tras años de comercio administrado y pérdidas de competitividad que llevaron al retroceso de exportaciones e importaciones. Y tira cifras, dice, entre 2011 y 2015, las ventas al exterior disminuyeron 23.000 millones de dólares. Repito, 23.000 millones de dólares. Pero perdón, eso de Bastilla, lo hemos charlado muchas veces con él y también en el programa, entre el 2011 y el 2015 hubo un 30% en la contracción que tuvo el comercio exterior argentino, lógicamente por el cepo cambiario y las restricciones, pero también situaciones de contorno y más de mercado, ¿no? Claro, esto hace que de los 84.000 millones que quedan en el 2011, se achicaron a 61.000 millones de dólares. Sí. De hecho, la cifra exacta dicen que cuando se conozca, luego que Todesca la dé, sería 61.620 millones de dólares, como habría cerrado el 2015. Bueno, entonces la consultora ABC no está tan lejos y habla redondeando de 61.000 millones, ¿no? Correctísimo. Claro. ¿Hay quien habla clavería en la nota? No, hay otros opinantes. Habla de las restricciones al comercio exterior, altos costos, atraso del tipo de cambio, baja de los precios internacionales de los commodities, menor demanda de Brasil, entre otros, los motivos que ocasionaron el deterioro, ¿no? Y que para el 2016, que es lo que ahora todo el mundo quiere saber y está preocupado, se prevé un escaso crecimiento. Así es. Las ventas al exterior llegarán a, suponen, 63.000 millones de dólares y las importaciones a 61.000 millones. Así es. De hecho, se está pensando, los que son optimistas, de que habría solo un 0,5, o sea, medio punto de crecimiento del PBI este año, y esto es lo que limita las posibilidades del comercio, de crecimiento del sector externo, lógicamente, que está vinculada a esta situación, ¿no es cierto? La misma fuente, es decir, SICA dice, el escenario para la Argentina no es el mismo al de años atrás. Correcto. El comercio mundial crece a tasas más bajas. Para 2016 se estima en 3,4%,
La economía de China se desacelera y su moneda se devalúa. En América Latina la tasa de expansión se contrae. El PBI de Brasil sigue cayendo. Así es. Un 3,7% en 2015 y se espera 3% en 2016. ¿Coincidís con esto? Yo absolutamente coincido y Héctor, esto nos da pie a la importancia que tiene la temática que nos toca desarrollar ahora. Yo hace un rato ponía un tuit que está siendo retuiteado masivamente ahora, que ponía así: se viene, puntos suspensivos, pro grande, todo con mayúscula, pro Cassini a la agencia. Lo vemos con Héctor Zavala en Comercio Exterior Siglo XXI por radio AM1010. ¿Por qué esto? Porque en el día de hoy se habría cerrado, de acuerdo a la publicación, mejor dicho, el día de hoy se conoce, pero lógicamente esto ha sido cerrado entre el fin de semana y el viernes pasado, la temática tan dificultosa que nos ha llevado a nosotros horas y horas de charla en nuestro programa, que era la famosa Agencia para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Exterior, que se había anunciado con bombos y platillos, en la que había trabajado tanto nuestro amigo Elizondo, ¿cierto? Y que, lógicamente, el 23 de diciembre se había anunciado y se había publicado inclusive una resolución, ¿no es cierto?, por la cual se creaba la agencia, se la incluía en el área del Ministerio de la Producción, y lógicamente Marcelo Elizondo era designado su director. Bueno, no vamos a contar lo que ya le hemos contado a nuestros amigos martes tras martes y mi último editorial el martes pasado estuvo exclusivamente dedicado a este tema, donde yo ponía el tiempo que se estaba perdiendo en encarar la agenda de la competitividad, que era tan imprescindible, y el tiempo que estábamos perdiendo al respecto. Y finalmente se ha cerrado con la designación de este señor Pro Cassini, que ha surgido exclusivamente para el encargo aparentemente de una agencia de más bajo perfil, luego de el almuerzo ocurrido el jueves pasado en un hotel allí en la zona de Recoleta entre la canciller, ¿no es cierto?, Malcorra, y el ministro de la Producción, Pancho Cabrera. ¿Por qué? Porque, vos sabés, el presidente de la Nación, estando en Davos, había marcado su enojo con algunos manejos en el área de Pancho Cabrera vinculados al comercio exterior, particularmente al surgimiento de una lista que algunos amigos recuerdan, una frase que decía: no hubo errores, no hubo excesos, y aquí ha habido una lista muy larga, con 800 posiciones arancelarias aparentemente de insumos para la industria que no se fabrican en el país y que están siendo anuladas, ¿no es cierto? Muchas de esas posiciones, y las cámaras de comercio exterior, luego lo vamos a tocar más en detalle, están trabajando muy fuertemente para hacer llegar el listado de posiciones arancelarias que deben ser quitadas de ese listado, ¿no es cierto?, y volver a la posición de licencias automáticas que permita que los insumos lleguen a las industrias. En ese marco se había tomado una resolución en Davos por el cual el presidente le pasaba a la canciller todo el manejo del comercio exterior. Como lo decíamos el martes pasado, esto originó una contraofensiva, un contragolpe de los sectores más cercanos al presidente de la Nación, que le explicaron a Mauricio Macri que así textualmente, una extrapartidaria no podía manejar el vínculo con las empresas, y que entonces, por lo tanto, como había ocurrido en la ciudad, el área de producción y particularmente Pancho Cabrera tenía que seguir con ese vínculo como interlocutor principal. Esto se saldó, como todo esto, nada se puede ocultar en este país, todo esto trascendió más aún a partir de que el propio Marcelo Elizondo, producto de todos estos manoseos, marchas y contramarchas, resuelve
no aceptar ni asumir una agencia que no tenía nada que ver o que no va a tener nada que ver con la que se prometió en la campaña, con la que se elaboró en la Fundación Pensar y con la que fue anunciada finalmente los primeros días de gobierno de Mauricio Macri. Y entonces va a haber, luego de esa situación donde se buscó precisamente bajar los decibeles de la disputa entre los ministros, dos ministros importantes del gabinete, vaya si los hay, la canciller y el ministro de la producción, y finalmente va a ser una agencia de bajo perfil, yo diría, que se va a dedicar a las inversiones, a buscar inversiones en un momento en el cual son cruciales, porque seguramente yo no vi el artículo que vos explicás hoy que salió en el suplemento de Comercio Exterior de la Noche, pero es obvio de que la problemática de inversiones es central hoy, como luego de la caída que ha habido de la inversión extranjera en el país, pero de la caída también de las inversiones propias en lo que tiene que ver con la producción, y que en esta situación el comercio exterior va a continuar de alguna manera como viene hasta el presente, es decir, las áreas que maneja Pancho Cabrera seguirán en las áreas de él, y los agregados comerciales seguirán bajo la órbita de la Cancillería. Lo que en realidad va a ocurrir es que una fundación, como existía en su momento, va a tener, sobre la base de ella misma, un área más vinculada, más pro búsqueda de inversiones, y de hecho van a intentar que, como la problemática de búsqueda de inversiones y del manejo de comercio exterior va a estar muy diluida entre diversos ministerios, de hecho Agricultura tiene la suya, Comunicaciones tiene la suya, etcétera, etcétera, van a intentar que lo que prime sea la coordinación. Pero además, Mauricio Macri ya ha puesto en marcha y le ha hecho jugar un partido importante en Davos, un asesor directo de inversiones que depende de él. Bueno, él sería, y que viajó a Davos, por supuesto, él sería el que coordinaría toda esta temática, mientras que Procaccini tendría la formalidad de dirigir esta nueva agencia de promoción de inversiones a la que hacíamos referencia y que va a ser anunciada, tal cual se adelantó a diversas cámaras el fin de semana pasado, el jueves viernes, va a ser anunciado el día 11 en una, o sea, en 48 horas más, en una audiencia, en una reunión exclusivamente protocolar, donde lógicamente estarán funcionarios de Cancillería y de producción. El almuerzo entre ambos ministros fue un almuerzo positivo, lógicamente, la idea es marcar que no hay disidencias importantes en el gabinete de Mauricio Macri y que se va a trabajar de manera muy coordinada, como lo vamos a ver en el día de mañana, que empieza una importante gira en México, ¿no es cierto?, una importante visita a México del secretario de Comercio, Miguel Braun, lógicamente va acompañado por la gente de Cancillería para tocar temas que son decisivos en lo que tiene que ver con la producción industrial. Básicamente, el tema que tenemos en común es mejorar el vínculo en el área del acuerdo automotriz con los mexicanos. Esto viene de la mano de una reunión que lógicamente armaron en su momento el propio presidente Macri y el presidente de México, ¿no es cierto?, Peña Nieto, que tomaron nota del escaso intercambio comercial, el desproporcionadamente escaso intercambio comercial entre México y Argentina, que lo graficó el presidente Peña Nieto, ¿no es cierto?, diciendo que el intercambio con Argentina representa un día y medio del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, para marcar la insignificancia, y que por supuesto esta tenía que ser una situación que se corrigiera, para lo cual el primer viaje de esta naturaleza que realiza Miguel Braun es precisamente a México a pedido de ambos presidentes. Así que vamos a estar muy atentos en relación a la agenda. El siguiente viaje importante, aparentemente lo va a protagonizar Pancho Cabrera, va a ser a Brasil, donde tenemos una agenda bilateral
sumamente preocupante, donde la temática automotriz también va a estar en el centro de la escena, ya que Brasil ha hecho una oferta, pero yo diría revolucionaria, de liberalizar los acuerdos comerciales y el mercado automotriz, de manera tal de que todas aquellas cuotas del famoso flex que se había que respetar entre los sectores de la industria automotriz brasilera y los sectores de la industria automotriz argentina, que desde la óptica de Brasil debieran quedar de lado. Yo creo que aquí va a haber mucha prudencia, creo que los resultados no van a ser de la velocidad con que los brasileros están esperando, porque lógicamente en una situación de cambiaria como la que se vive y en una situación en la cual Brasil objetivamente está necesitando oxigenar una economía que viene bastante, yo diría, cascoteada, pobre Dilma pero fundamentalmente pobre el pueblo brasilero, esto pega directamente en la demanda argentina, y la preocupación aquí está en cómo Brasil genera algún tipo de reacción que lo aleje de esos números preocupantes que vos hacías referencia de recién, sí, sí, las caídas más optimistas del PBI brasilero cercanas al 3%, y entra en un camino de crecimiento que permita aumentar la demanda sobre la producción argentina. Por eso es que eso es lo que tiene que ser compatibilizado de manera tal de que nuevos acuerdos no generen nuevas frustraciones o agravamientos de situaciones para la industria argentina, ¿cierto? Como ves, tenemos una agenda importante, con anuncios importantes, que a su vez tienen orígenes en algunos desajustes que ha habido vinculados a cómo se ha manejado hasta ahora la situación del comercio exterior en Argentina. Así que me parece muy oportuno el artículo a que vos haces mención y las perspectivas, ¿no? También Clarín el día domingo se hizo eco de esto, y el título de primera plana de IECO precisamente es Comercio Exterior, menos trabas pero pocas chances de crecer, que es lo que tocábamos recién contigo. Un artículo muy interesante de la amiga Anabela Quiroga, prácticamente con los mismos protagonistas, ¿no? Cerrando esa nota, lógicamente aparece consultado, ¿quién? Marcelo Elizondo, como no podía ser de otra manera. Yo te decía respecto a Marcelo Elizondo que en ese acuerdo que hubo, en esa cena entre Graciela Malcorri y Pancho Cabrera, acá hay una víctima, porque era un tipo, un número puesto, un número indicado para el lugar donde había sido designado Marcelo Elizondo. Pero claro, no está en debate que el cierre se ajustó a costa de Marcelo Elizondo, que fue el que diseñó la agencia, que fue el que fue designado para ello, que apareció en los medios como ya designado, que hubo un decreto presidencial poniendo en marcha la agencia y poniéndolo a Marcelo a cargo, y todo esto tuvo que ser rectificado a partir precisamente de cómo fueron evolucionando esas idas y vueltas, particularmente, insisto, a partir de la decisión presidencial tomada en Davos de pasarle el conjunto del comercio exterior a la Cancillería, particularmente luego de la extraordinaria performance que había tenido la ministra, ¿no es cierto?, la canciller en Davos, sentándole frente al presidente de la Nación, a los CEOs número 1 del mundo. Y el éxito que significó el retorno de Argentina a ese tipo de estrado, ¿no es cierto? Efectivamente, y vos mencionaste hace un ratito una palabra clave que es acuerdos, que es algo que Argentina no tenía en cuenta, lo había olvidado, lo había desestimado, y ahora se encuentran con que hay que reflotar toda esa política de acuerdos para poder establecer una política de comercio exterior más acorde a las necesidades del país. Absolutamente. Y Héctor, después de seguramente el intervalo, porque esto nos va a llevar un poco más de tiempo, vamos a tocar un tema que obviamente viene a revolucionar el cuadro del comercio exterior a nivel mundial, ocurrido precisamente hace menos de 4 días, 5 días, que es el
Trans-Pacific Partnership, o sea, el TPP, que es en español el Acuerdo de Asociación Transpacífica, firmada por 12 países. Vamos a tratar de explicar la génesis de esto, qué impacta, cómo nos toca a la cotidianeidad y a la economía argentina, y cómo nos obliga este movimiento de los jugadores en la cancha a adoptar también nuestro propio juego en una estrategia que esperemos termine más o menos en un 5-1, ojalá. Así que si te parece, sin hacer alusiones, vamos a hacer el intervalo cuando vos lo indiques, noticioso y publicitario de la radio, y luego venimos con este importante tema para nuestra segunda hora del día de hoy. Ya mismo. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Espacio publicitario. Son tan pero tan pequeñas que nos pueden generar un gran problema. Las larvas del Aedes aegypti están entre nosotros. No le demos lugar al Zika. Actuemos todos juntos. Vaciemos y almacenemos boca abajo recipientes que estén al aire libre. Coloquemos neumáticos bajo techo o llenémoslos de arena. Tapemos herméticamente barriles y depósitos de agua y evitemos acumularla en floreros y platos. Apoyemos este plan de contingencia. Juntos podemos. No le des lugar al Zika. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011 4943 4446. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. En febrero Bolivia construirá, el 21 la gente votará. En el referendo constitucional, la ciudadanía decidirá con su voto sobre la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Esta decisión es de cumplimiento obligatorio. El referéndum es democracia directa y participativa. En tu voto está la decisión. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Estado Plurinacional de Bolivia. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Y bien amigos, es así como entramos en el tramo de la segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI. Hoy martes 9 de febrero de 2016, siempre por supuesto y desde hace 8 temporadas por AM 1010 Onda Latina. Y estamos conversando con el conductor y creador del programa Miguel Ponce sobre qué está pasando en el comercio exterior y su futuro. No sé si se extrañarán las de JAI, cuál es la situación actual, y nadie mejor que Ponce para aclararme ese tema. En realidad, yo me refería en el cierre de nuestro comercio exterior doméstico, llamarle, que tiene que ver con las de JAI y su reemplazo por el SIMI, ¿no es cierto?, el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones y las licencias automáticas etcétera, etcétera, a un hecho que ha tenido poca prensa en la Argentina y creo que tiene que ver con alguna suerte de incomprensión de la dimensión de lo que se ha firmado hace exactamente 5 días. El día 4 de febrero se firma, 12 países firman el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que es la mayor área de libre comercio del mundo. Quiero repetirlo, la mayor área de libre comercio del mundo, con el 40% del PBI mundial y abarcando una población de 800 millones, que algunos pueden decir habitantes, otros pueden decir también consumidores, ¿no? Y estamos hablando de quiénes, ni más ni menos que de Estados Unidos, de Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Perú, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Y ya han explicitado su interés en acordar o sumarse Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Colombia, del Río, los amigos uruguayos. ¿Qué situación, qué es lo que se está mirando, qué es lo que se ha buscado? Y bueno, lógicamente Estados Unidos buscaba relativizar la influencia de China en esa región, esto está claro, y seguramente lo ha logrado, pero también hay que ver cuál va a ser la respuesta china. Los países tienen como principal partner comercial China, ¿no es cierto? Sí, aquí se abre lógicamente, esto no es inmediato sus efectos. ¿Por qué? Porque vos bien lo sabés, hay 2 años para que los parlamentos lo vayan aprobando, pero con el parlamento que lo aprueben, que hecho que va a ocurrir muy pronto, ya entra en vigencia. Aquí hay que darse cuenta de los impactos que esto tiene. Para que tengas idea, solo en Estados Unidos va a haber un crecimiento de 130.000 millones de dólares anuales en el crecimiento de su PBI. Repito, 130.000 millones de dólares anuales va a aumentar el PBI de los Estados Unidos por esta firma. Entonces, aquí nada hace de que uno tenga que hacerse el distraído y no darse cuenta del impacto que tiene en los miembros, como Estados Unidos, que lo acabo de cuantificar, pero también en los no miembros. ¿Por qué?
Porque si vos tenés preferencias arancelarias con estos acuerdos, y vos vas a privilegiar intercambiar comercio con esos países que lo integran. Por lo tanto, acá hay un desvío de comercio de que anteriormente iba en una determinada dirección y ahora va a ir en otra, porque lógicamente los países que no estén dentro de este acuerdo van a ver afectadas sus exportaciones por aquellos países, lógicamente, que empiecen a interactuar entre sí. Esto obliga rápidamente a mirar cómo van a jugar el resto de los jugadores. Por ejemplo, ¿esto va a acelerar el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos? Seguramente que sí, pero nos obliga a nosotros, al acuerdo Unión Europea-Mercosur, rápidamente a acelerar los compromisos que todavía tenemos pendientes, los puntos que todavía quedan sin completarse de cara a poder lo antes posible firmar un acuerdo. Es decir, todos los jugadores en la cancha van a tener que cambiar como han venido jugando hasta ahora, su posición particularmente dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque esto implica claramente darnos cuenta de algo muy importante que se ve alterado de esta manera, que hoy el comercio internacional pasa esencialmente por las cadenas globales de valor. El 80% del comercio internacional hoy se hace a través de cadenas globales de valor. Y entonces, qué sé yo, 25 años atrás vos estabas orgulloso de tu integración nacional en términos verticales, en términos productivos, ¿no es cierto? Hoy, en cambio, lo que priman son las cadenas globales de valor y la integración entre distintos países que hacen procesos diversos, especializados, de diseño, de producción, ¿no es cierto?, de componentes, de ensambles y montajes de esos componentes, todos en distintos países, y esto tiene que ver también con cómo se comercializan, cómo terminan comercializándose entre ellos. Y yo creo que aquí no se ha tenido en cuenta, no se está teniendo en cuenta la implicancia que esto tiene. Acá desde todo lado que vos lo mires, el impacto, desde el comercio internacional a partir de la inclusión de las TIC, ¿no es cierto?, las tecnologías de información y comunicaciones, el transporte, la logística, todo esto ha ido reduciendo, ¿no es cierto?, costos, y lógicamente esto genera movilidad. Estas firmas de estos tratados generan movilidad de personas, de capitales, de flujo de capitales precisamente, y de inversiones. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo que se ha firmado es muy importante, ya que el 60% del flujo comercial hoy corresponde a bienes intermedios. Y estos bienes intermedios, ¿a quién están dedicados? Están dedicados a las grandes cadenas de valor internacional. Pero también nosotros tenemos que mirar con mucha atención el subproducto de estas cadenas, que son las cadenas regionales. Por eso es tan importante viajes como estos que hace Brown hoy a México, o particularmente y más principalmente la reunión que va a tener Cabrera y toda la gente vinculada a la Cancillería que tenga que ver con esta temática con su par de Brasil, ¿no es cierto?, en la próxima semana. Los países hoy, para que tengas idea de qué estamos hablando, los países que tienen acuerdos comerciales preferenciales intercambian bienes intermedios un 50% más que los que no lo tienen. ¿Te das cuenta del impacto geopolítico que esto implica, ¿no es cierto? Impresionante. ¿Sí? Bueno, creo que aquí es muy importante que Argentina se dé cuenta de que va a empezar a haber desviación de mucho de su actual comercio por el surgimiento de acuerdos de esta naturaleza, y que las respuestas no pueden ser voy a pensar qué hago ante ello. No, esto ya está. La pregunta es cómo reacciono, qué movimiento yo efectúo teniendo en cuenta mis intereses nacionales para ver de qué manera protagoniza mejor nuestro ingreso a esas cadenas de valor, sean las regionales como parte de las cadenas de valor mundiales,
asumiendo que lo ideal sería que a partir de nuestras ventajas comparativas le podamos agregar la mayor cantidad de valor a nuestros productos primarios, ¿no es cierto?, para integrarnos inteligentemente al mundo de la mejor manera, porque eso significa trabajo, porque eso significa mejor calidad de vida, en definitiva, en cada uno de los pueblos que, lógicamente, en nuestro caso, están vinculados precisamente a las permanentes ventajas comparativas que hacemos referencia en nuestro programa. Impresionante, y esto me mueve una serie de preguntas que necesito formulártela. Primero, esto es muy trascendente para Argentina, para la región, para el mundo, pero no ha tenido ni una difusión adecuada, ni una clarificación adecuada. ¿Por qué? Bueno, yo creo, primer asunto, nosotros lo habíamos dicho el año pasado cuando se anunció, fue la noticia de comercio exterior más importante del año pasado el anuncio. Y ahora, en lo que va del año, es la concreción, el tratado, la noticia más importante en lo que va del año es la concreción de esta firma, hecha en Auckland, Nueva Zelanda. ¿Por qué no ha hecho? Primero, yo creo que nosotros tenemos un vicio de ombliguismo muy importante que hace de que estemos mirando más el almuerzo entre Malcorra y Pancho Cabrera que la firma de un tratado de esta naturaleza. Es decir, esto en otros lugares del mundo es noticia de primera plana. Seguro. Y análisis infinitos de especialistas viendo de qué manera pasa esta nueva situación a impactar en la cotidianeidad de la gente en cada uno de los países que integran este tratado y particularmente de los que no lo integran. Las recriminaciones políticas que hay en países de esa región que no están integrando y que les piden ahora a sus dirigentes de qué manera van a reaccionar ante este nuevo cuadro de situación económico, de inversiones, laboral y comercial, es fantástica. El único lugar, o uno de los pocos lugares donde esto no se está mirando, es aquí. Y yo creo que hay un poco de ignorancia, hay otro poco de este ombliguismo que hacía referencia, y me parece que hay mucho de que hemos vivido y nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a que nosotros fuéramos vendedores, no teníamos necesidad de salir a vender, nos venían a comprar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, no es lo mismo. Nos venían a comprar, éramos actores pasivos del comercio exterior y por eso hemos pasado, Héctor, para que cuantifiquemos la gravedad. En el año 1960 o en la década de los 60, el comercio de Argentina, el comercio internacional, representaba el 1% del comercio mundial. ¿Sabés cuánto representa ahora? El 3 por mil. Del 1% hemos caído al 3 por mil, es decir, hemos dejado de ser un jugador para tener que ser tenido en cuenta a nivel internacional a estar en la marginalidad de los flujos comerciales, por múltiples razones, pero esencialmente porque nunca hemos puesto el acento en darnos cuenta de que teniendo la suerte de que nos vengan a comprar, además nosotros teníamos que aprender a salir a vender. Y esto lo hemos dicho, y viene bien de que lo asociemos con lo que hablábamos de la agencia, porque nosotros en el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, con Elizondo incluido, habíamos definido para precisamente lograr rápidamente establecer una política de Estado de la cual la agencia tenía que ser la herramienta que permitiese y optimizase la puesta en marcha de esta política de Estado, es decir, quitar de la competencia interpartidaria una temática de esta envergadura que nos involucra a todos. Habíamos definido en esa agenda las medidas que había que tomar dentro de las fronteras, la medida que había que tomar en los organismos que trabajan y actúan en frontera, y sobre todo, qué había que hacer en nuestra política comercial exterior, fronteras hacia afuera, léase las agregadurías comerciales, integrar tratados de esta manera, participar de los organismos multilaterales, ¿no es cierto?, donde se discuten estos temas, y ver de qué manera podemos ser, lógicamente, desde lo fácil de esas negociaciones, útiles para la actividad productiva argentina,
se potencie y los productos y el valor de nuestros trabajadores llegue a la mayor cantidad de partes del mundo. Eso es pensar en grande, eso es pensar en perspectiva, eso es pensar con una estrategia que cuando algunos te escuchan hablar de la integración inteligente al mundo, creen que estás hablando de frases retóricas. No, estamos hablando del bolsillo de los argentinos y de su calidad de vida, que quede claro. Seguramente. Esto tiene una magnitud significativa. Pero me pregunto, si todavía no pudimos establecer en el Mercosur un acuerdo con la Unión Europea, ¿cómo vamos a hacer para sumarnos a esta asociación Transpacífico? Y bueno, esto es lo que aquí yo y mucha gente, ¿no es cierto?, del ambiente se sintió muy ilusionada, y yo creo que no tenemos que perder esa ilusión cuando, aún antes de asumir, el presidente recientemente electo, insisto, aún antes de asumir, nos trazó su visión del mundo y del rol que Argentina tenía que jugar en él, y objetivamente estas cosas que venimos hablando aparecían contempladas. Cuando lo vimos en su primer mensaje y luego lo vimos en Davos, lógicamente todos esperábamos que que las efectividades conducentes vinculadas a estas manifestaciones se pusiesen en práctica lo antes posible. Por eso es que nos ha llamado la atención y ha generado preocupación en todos los sectores vinculados a la economía real el haber perdido ya a partir de mañana 2 meses en atacar la agenda de la competitividad en la Argentina. Esperemos que rápidamente haya rectificaciones al respecto, se pongan en marcha políticas que tengan que ver con esto que estamos hablando, y que no signifique que nos hayamos ilusionado en vano con estas manifestaciones presidenciales que yo te hacía referencia recién. Claro, esto de la competitividad, que es clave, es una de las patas, porque tiene que ver con las ventajas comparativas que vos podés ofrecer al mundo, y para eso también el grado de captación de inversiones que necesitas. Está todo relacionado una cosa con la otra. Absolutamente. Y es allí cuando me pregunto, las dirigencias, tanto políticas como empresariales, ¿están a la altura de este desafío? A ver, si uno no quiere caer en voluntarismos y tiene que manejarse por los hechos consumados, uno tiene que ser sincero y decir, hasta ahora no. Creo también que una oportunidad como la que se nos presenta con Brasil en la región, ¿no es cierto?, estando en crisis, con el nuevo vínculo con que nos mira los países desarrollados, no solo, y los en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, y los emergentes en el mundo, nos permite pensar que si somos inteligentes, si somos maduros, si somos responsables, tendríamos que aprovechar un momento para reposicionarnos, tratar de lograr lo que estamos haciendo de la elaboración precisamente de una política de comercio exterior como política de Estado, y insisto que el pasado inmediato y el rol de nuestra dirigencia en eso no sea un condicionante que nos lleve nuevamente a una frustración. Bueno, vos tocaste el tema central, políticas de Estado. Creo que ahí está la clave de todo, sobre todo con la composición parlamentaria que tenemos, sobre todo por algunas disputas políticas que se están manifestando, como tan ajenas al tiempo que se vive. Sí, sin duda. Muchas veces vos, Héctor, sos testigo, sos parte, sos actor, ¿no es cierto?, en nuestro programa, poniendo el acento en la necesidad precisamente de estas políticas de Estado que han estado ausentes y que claramente una parcialidad fundamentalista en los tiempos anteriores nos llevó precisamente a estos niveles de aislación y a estar pagando, ¿no es cierto?, los precios políticos, económicos y en términos de calidad de vida, como los que todos sabemos
que estas políticas han implicado. Sabemos que este tipo de esfuerzos que uno está intentando hacer en términos didácticos no siempre encuentra terrenos fértiles. Y aquí es muy importante y hay que hacer apelación a la dirigencia política, empresaria, sindical, ¿no es cierto?, de estar a la altura de los tiempos que se están viviendo para no seguir viendo cómo la película transcurre por otros andariveles y nosotros pasivamente vemos una historia en la cual cada vez pesamos menos, como lo cuantificaba yo recién con los números de nuestro protagonismo en el comercio exterior mundial. Me parece que por ahí va la cosa, tenemos que seguir haciendo esa cosa didáctica de ir explicitando cada uno de los temas, brindándole a la gente la información que necesita en relación a dónde poner el acento, dónde está lo importante y dónde está lo supletorio, dónde están los ejes centrales en los que debieran poner el esfuerzo esta nueva administración, insisto, para evitar que marchemos a una nueva frustración. Y creo que también la dirigencia de los medios de información tiene su rol, y yo creo que no es casual que nosotros le estemos dedicando tanto tiempo a este tema, porque no ha sido, insisto, desarrollado, como vos bien lo hacías referencia recién, por ninguno de los que, sin embargo, lógicamente han enterado de esta situación, porque aquí las agencias de noticias te llevan automáticamente, y las redes sociales automáticamente, a enterarte de la importancia que en otras latitudes se le dan a estos temas. ¿Se entiende? Nosotros estamos a veces más preocupados por algunas cuestiones secundarias que por las cuestiones que son tan trascendentes, ¿no es cierto?, y que generan tanta preocupación en otras latitudes y que además nos afectan de manera directa, por acción o por omisión. Esto implica un cambio cultural significativo. Sin duda. Y es inversamente proporcional al populismo y al cortoplacismo. Total acuerdo. Bueno, si te parece, para tomarnos un respiro, vamos a apelar nuevamente a los servicios y los buenos oficios de Claudia Sánchez para que nos dé un respiro musical, si es que tiene algo preparado. Pero por favor, va a ser un placer. Bueno, de Daniela Mercury pensé en Celia Cruz, que es... claro, porque Celia Cruz es cubana, muy exitosa, se ha especializado en el son, en la rumba, en la guaracha, en el bolero, en la salsa, en la mayor parte de ritmos latinoamericanos. Ya falleció en el 2003, pero todavía se la recuerda mucho, especialmente uno de sus éxitos, que es La vida es un carnaval, donde aparece un mensaje de pleno optimismo, hablando del carnaval, que es una máscara que oculta siempre detrás de la alegría algo que olvidar, y podemos escuchar esto como para levantarnos un poco el ánimo entre tantos problemas económicos y financieros, ¿no les parece? Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma. Bueno, ya retomamos el tema, si te parece, Miguel, del comercio exterior, después de este respiro musical carnavalesco. Excelente. Da ganas de seguir escuchando más música, ¿no es cierto? Pero vos bien decías, tenemos una temática de comercio exterior, tanto doméstica como internacional, que nos obliga a que extrememos los esfuerzos para que nos alcance el tiempo y poder estar todo, ¿no es cierto? Es obvio. Ya a esta altura, hasta 2 horas nos están pareciendo pequeños. Mi pregunta es la siguiente. Está habiendo, y todo el mundo lo está diciendo, yo no sé si lo refleja hoy el suplemento de comercio exterior, que empieza a haber intranquilidad en muchísimas de las cámaras de comercio exterior del interior del país y en muchísimas cámaras sectoriales por la tardanza en corregir determinados errores, ¿no es cierto?, que el nuevo sistema
el CIMI, ¿no es cierto?, con el que se ha reemplazado aquel tiempo de comercio exterior administrado que estuvo signado por las emblemáticas de JAI, ¿no es cierto?, las declaraciones juradas anticipadas de importación. Bueno, la salida rápida, ¿no es cierto?, de ese sistema y evidentemente los errores cometidos en la elaboración de los listados de posiciones arancelarias incursas a partir de fin del año pasado en el régimen de licencias no automáticas, hace que se esté generando un problema que se va a corregir sin duda, pero que la alargue en el tiempo está originando ya problemas en la producción argentina, ya que la mayoría de estas posiciones colocadas de manera errónea en ese listado son de partes y piezas, insumos y repuestos, ¿no es cierto?, y algún bien de capital no fabricados en el país, con lo cual se está dando, Héctor, una paradoja muy particular, que es que insumos que deberían llegar a la industria no llegan, y están incluidas esas posiciones arancelarias que deberían haber sido muy finamente estudiadas precisamente para proteger a la industria nacional. Estas cosas no fabricadas en el país y que aparecen protegidas están, en lugar de favorecer a la industria nacional, valga la paradoja, están perjudicándola, porque los usuarios de estos insumos no los pueden recibir en tiempo y forma. Y como vos sabés, Héctor, lo hemos dicho muchas veces, arriba del 80% de lo que importa Argentina son elementos vinculados y traídos por empresas exportadoras. Por lo tanto, hoy de manera directa se está afectando la exportación del trabajo nacional por este error, aunque algunos, insisto, dicen no hubo errores ni hubo excesos, en la elaboración de estos listados que están siendo lógicamente corregidos. En este estilo particular que tiene la administración, ¿no es cierto?, que ya le conocíamos también a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad, de ir en una dirección, producir la manifestación o escuchar las manifestaciones de los sectores involucrados y particularmente de los afectados y retrotraer y hacer las correcciones que sean necesarias. Obviamente uno hubiera esperado que no hubiera habido necesidad de hacer correcciones, es decir, que de entrada hubiera salido la operatoria correcta. Pero bueno, por lo menos es importante saber de que la voluntad de corrección existe. Y esto nos obliga a subrayar un concepto que tocábamos en el martes pasado, y que es un consejo y una visión que le damos y queremos compartir con todos aquellos que están protagonizando el comercio exterior en la Argentina, que es que tenemos que cambiar el chip. Los que actuamos en comercio exterior tenemos que cambiar el chip. El chip anterior nos decía que lo esencial era adaptarse a las reglamentaciones y a las regulaciones escritas y no escritas. Como ejemplo, yo traía siempre el famoso 1 a 1, ¿no es cierto?, de Guillermo Moreno. Y que la adaptación implicaba asumir que no podían ser modificadas esas regulaciones. Hoy, en cambio, hay que mirar el comercio exterior desde una posición dinámica. ¿Qué quiero decir? Que todo aquello que está y deba ser cambiado, va a ser cambiado, y que la flexibilización va a ir siendo adoptada como una normativa, yo diría, aceptada. ¿Se entiende? Se entiende. Y respecto de tu pregunta, si el artículo de Graciela Cañete en el suplemento de comercio exterior de La Nación se ocupaba del CIMI, sí, efectivamente se ocupó, no en la profundidad que lo haces vos, pero sí marcando los puntos centrales, porque avanza en otros temas, como por ejemplo algo vinculado a la industria automotor, que si te interesa te paso algunos datos que dice el artículo, como por ejemplo que Mercedes-Benz exporta desde el año pasado el utilitario Vito, y a partir del 2018 producirá una pick-up como resultado de una alianza internacional entre Daimler, Renault y Nissan. Se estableció que la pick-up que se venderá en el país y en el exterior fuera fabricada en la planta Renault de Córdoba. Sí, señor. Dato importante. A su vez, el director de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz, Gustavo Catañino, dice:
Los precios de los vehículos dejaron de ser competitivos en el exterior y disminuyeron las ventas. A la vez, la caída de la demanda de Brasil, el principal destino, y la devaluación del real fueron un fuerte impacto para la industria. La eliminación de retenciones significa una mejora directa en los precios de los productos en el mercado global y, sumado a la modificación del tipo de cambio, nos da mayor competitividad. Y después avanza en la producción del Sprinter, del Vito, camiones y buses, y las cifras, ¿no? Que un poco da la impresión de que podría salir de ese cuello de botella en que se encuentra en este momento Argentina en la industria automotriz, ¿no? Sí, ahí Renault va a hacer una inversión en Córdoba de 600 millones, básicamente para esto que vos comentás y para la producción de la Logan y de la Sandero. En cambio, ahí se va a discontinuar el Clio, ¿no es cierto? Lo cual muchos lo lamentan porque, claro, el Clio era uno de los modelos que mayor porcentaje de autopartes nacionales tenía. Entonces, bueno, en cambio el Palio sigue, el Siena se fabricaría en Brasil. Lógicamente, mucha gente de Renault que tiene Clio se encuentra preocupada porque dice, bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Bueno, obviamente la industria va a seguir produciendo para reposición, ¿no es cierto? Para el tema repuestos, desde ya. Con Volkswagen, en cambio, está vendiendo menos cajas de las que estaba vendiendo cajas de cambio, ¿no es cierto?, a Alemania, y esto se está notando fuertemente y tiene una capacidad ociosa importante, pero la que más capacidad ociosa importante tiene en Córdoba, y algunos hablan de que tiene entre 2 meses y 2 meses y medio de stock de camiones que se ven a simple vista. O sea, se pasa a Córdoba y en todo lo que es la avenida de circunvalación de camiones de Iveco, allí fuertemente. Por lo tanto, vos sabés que una de las proveedoras, Montich, es la principal proveedora que tiene Iveco, que tiene Volkswagen, perdón, y está allí en procedimiento de crisis. Esta figura, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Trabajo tiene para las empresas que están con dificultades a partir de caídas de la demanda, ¿no es cierto? Pero claro, lógicamente, ¿cómo no va a ser así si hoy Brasil, que es quien nos demanda a nosotros autopartes, ¿no es cierto?, está con una producción de 2 millones, ¿no es cierto?, mensuales, cuando en realidad el año pasado o hasta el año pasado estaba en 3.400, y esto habla de una caída muy grande, 3.400 en el 2015, y podría llegar a producir 6 millones, con lo cual es obvio de que el proceso recesivo allí es muy notorio, y esto nos pega directamente en la producción automotriz y de nuestros terminales en la Argentina, ¿no? Finalmente terminamos siempre mirando hacia el campo, ¿verdad? Y sí, claro, sin duda, y sobre todo en términos de comercio exterior, ¿no? Claro. Pues hay que Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina, CRA, dice que las expectativas cambiaron por completo. El anterior gobierno consideraba al sector como una fuente de recursos fiscales y no como un pilar de la economía. Con la nueva política, en la próxima campaña se verá una mayor producción, en especial en trigo, que aumentará la calidad y cantidad producida. Las últimas cosechas fueron inferiores a las del promedio en el país, ¿no? Y también destacó la eliminación de retenciones, fundamental en este momento en el que bajaron los precios internacionales de los commodities. Pero claro, hay que tener en cuenta esto que vos bien decís. Las 2/3 partes de las exportaciones son producción de origen agropecuario. Claro. Es decir, es un récord de primarización en el comercio exterior argentino. Es muy bravo. De las exportaciones registradas, arriba del 41%, o sea, 25.670 millones fueron manufacturas de origen agropecuario, MOA directamente, mientras que las ventas al exterior de los productos primarios ascendió al 25%. O sea, si vos sumás 41 más 25% nos está dando el 66%. O sea, el 66% de las exportaciones son productos de origen agropecuario. Esto es muy fuerte. En cambio, la caída de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, es notoria, ¿no es cierto? Obviamente las que más se destacan son las de la producción de la industria automotriz, los químicos, plásticos,
o la siderurgia, que en conjunto representan un 30%, ¿no es cierto? Luego están las exportaciones de combustible y de energía, que en conjunto no aplican más del 3% de las ventas argentinas, ¿no? Así que el peso del campo cada vez es mirado con más importancia, y obviamente los esfuerzos tienen que estar puestos por cada vez poder agregar más valor. Eso implica el trabajo nacional, eso implica trabajadores, eso implica mayor inversión en bienes de capital, eso implica mayor exportación de nuestras cosechadoras, pero también de nuestra tecnología como siembra directa, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cheme decía que el sector apuesta a regresar a los mercados que perdieron y acceder a nuevos destinos. Ese es el rol de la agencia. Claro, necesitamos volver a ser confiables, creíbles como proveedores, que es un... Obviamente, ese es el rol de la agencia. Por eso estábamos tan ilusionados, ¿no es cierto?, en el rol que Elizondo y su equipo iban a jugar al respecto. Sobre todo porque lo tenía muy claro. Lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro, y por eso es que realmente había una esperanza de aumentar nuestras exportaciones, no solo en cantidad, sino en calidad. Y todos sabemos las dificultades que se generan cada vez que se pierde un mercado. Reconquistar un mercado es siempre más difícil que conseguir uno nuevo. Sí, sí. Es muy importante esto que estamos hablando. La fórmula hablando. Muy parecida al cliente, ¿no? Dice que, Sí, claro. Reconquistar a un ex cliente es mucho más caro que absolutamente. Que conservarlo. Sí, señor, sí, señor. Por eso te digo, nuestra agenda de temas, Héctor, está muy diversa, tiene que ver con situaciones domésticas como las que hemos hecho referencia recién, tiene que ver con cambios en el tablero internacional como cuando tocábamos el tema del TPP, y tiene que ver también sin duda con la política. Yo creo que tenemos que ver las maneras en que precisamente esta dirigencia, la dirigencia actual, se pone a la altura de las circunstancias para evitar seguir perdiendo algunos tiempos valiosísimos, porque insisto, el reloj de la historia no nos está esperando, no se queda esperando a que nosotros subamos al tren, sino que estamos hablando de un tren en marcha y de un reloj que no para. Mira qué datito, Gustavo López de Agritrend dice: el total de la superficie sembrada retrocedió 3 millones de hectáreas en los últimos 5 años. Pero a ver, estamos importando carne de Uruguay, queda claro. Colombia compraba 2 millones de toneladas de maíz a la Argentina, pero después de los acuerdos comerciales que firmó con Estados Unidos, nuestro maíz le resulta más caro y dejaron de comprar. Por supuesto, esto es lo que yo hacía referencia. Aquí no solo hay que mirar el impacto en los que firman los tratados, el impacto en los que no firman los tratados, el lío de comercio que implica cada una de estas medidas. Y fíjate que en números dice que entre 2011 y 2014 la disminución en el total de las exportaciones del agro fue de 5.300 millones de dólares. Sin duda, sin duda. Y donde mires, Héctor, salvo el complejo sojero, pero vos ves el retroceso que ha habido en el maíz, el retroceso en el trigo, el tema de la lechería y los quesos, cada una de las economías regionales, ni hablemos la industria frigorífica luego de la década, marca por un lado el punto en el que estamos parados y por otro cuánta tarea hay que hacer por delante en términos de reparación, ¿no? Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, creo que fue bastante amplio el desarrollo de este tema, que como bien vos decís, en otras, que merecería de la comunicación en general una mayor difusión, ¿no es cierto? Bueno, ¿tenés pensado algún temita puntual de tu agenda de las marcas? Tengo muchos, tengo nuevos productos, marketing, curiosidades, comunicación. Esta de comunicación por a ver si a vos como psicólogo social también, porque además de ingeniero tenés otras amplitudes, tal vez te interese y te mueva algún comentario. Hay escuchadores sueltos por Buenos Aires. ¿Qué es esto de escuchadores? No tiene que ver con la CIDE. Hay un grupo de personas que se pasea con un cartel. ¿Viste que a veces aparecen chicos con carteles, doy abrazos gratis? No te creo.
Sí, yo me he abrazado con muchos chicos cerca de tu casa incluso. No me digas. En Santa Fe y Coronel Díaz, en muchos lugares, ¿sí, no? Chicas y chicos jóvenes que dicen, doy abrazos gratis. Y la gente mira, algunos entra, otros... Y se abrazan, ¿no? ¿Qué es una campaña? La campaña. Ahora salió un grupo de escuchadores, ¿no? Que prestan su oído, rescatan una práctica casi extinta, estamos hablando de comunicación, por eso me atrevo a tomar el tema. Escuchan sin opinar, sin pedir nada a cambio y sin límite de tiempo. Esto lo está implementando María Elena Villavrile, que es psicóloga y sexóloga. Y ha logrado, se pone como un cartelito, por ejemplo, en una plaza que dice escuchadores. ¿De dónde sí, te lo cuento porque vos venís allí, hace poquito estuviste. Los escuchadores nacieron en Japón a principios del 2000. Claro. Pero además me parece, no quiero quedar en un análisis superficial, pero me parece que debe ser un subproducto del impacto de las nuevas tecnologías. Exactamente, dice, en la época donde las comunicaciones orales son escasas y la tecnología ha invadido las relaciones vinculares, actitudes como esta rompen el molde, ¿no? Pero por supuesto, pero además porque hemos llegado a situaciones límites en la cual las parejas están sentadas, salen y cada uno está mirando su celular y vos ves que se ríen, pero no con el que tienen al frente circunstancialmente en ese momento, sino con otro que está en otro lugar. No solo las parejas, yo he visto familias enteras, grupos de por ejemplo, especialmente de mujeres que se reúnen supuestamente para charlar y terminan todas enfrascadas en el mensaje de texto. Absolutamente, pero además la preocupación central cuando uno sale al mundo, vaya al lugar que vaya, es la pregunta ahora no es va a haber buen tiempo, sino hay wifi. La pregunta es ¿hay wifi? Es así, hay buen wifi. Entonces si no, es tremebundo. Pero te doy un dato, ya no noté en New York, hay lugares donde precisamente la reacción origina que haya restaurantes donde te premian o te hacen algún descuento si vos dejás el celular en la entrada. Entonces, vos fíjate a qué tenemos que llegar por el reinado que hoy tienen las comunicaciones, y esto que venimos hablando, Héctor, que lo tocábamos con el tema del Super Bowl, el tema de que el 80%, entre el 70 y el 80% ahora es a través de plataformas móviles. No es que vos estás sentado frente al televisor o leyéndolo en tu diario impreso, no, es la habilidad que tienen los medios de comunicación para entrar a donde vos estás. Si tenés un celular, entras a través del celular. Si estás con la tablet, lo ves en tu tablet. Si estás en tu oficina, lo ves en tu computadora personal. Esto, lo nuevo es esto, lleva a situaciones extremas como las que a nosotros todavía nos originan sonrisas, pero que son de una naturalidad total. En camadas del estilo de Juani, es imprescindible, imposible pensar en ver alguna fotografía donde los chicos estén sin estar mirando sus celulares. Es muy fuerte, permanentemente el contacto grupal, la manera en que ordenan su cotidianeidad pasa a través precisamente de los celulares. Por lo tanto, no me extraña que así como hay una reacción en restaurantes de New York, como en otras partes del mundo, haya en Palermo escuchadores. Sí, el equipo se va ampliando, además de María Elena, que es psicóloga y sexóloga, Andrea López de Mora, que es orientadora de sexualidad, Silvia Espósito, psicóloga, y María Alejandra Costa Escasani, asistente terapéutica y payamédica. En fin, son todos especialistas en arte, creatividad, juego. Y dice que por el momento la actividad se limita al verano porque todas las integrantes del equipo tienen una vida profesional muy activa durante el año. Hoy pueden dedicar tiempo al proyecto, con el tiempo se verá cómo continuar para compensar la necesidad de escuchar. Y esto de tecnología y comunicación me lleva a una observación, viendo ahora en estos días la televisión a mi regreso de las vacaciones, me encontré con la sorpresa que en un canal, además de los tweets, viste que mientras está el programa al aire hay gente que opina y dice cosas, ahora hay videíto, la opinión no solo se da por tweet,
sino por video de 14 segundos. Entonces, mientras está el periodista armando el programa, de pronto le da lugar a un video que entró y la persona pone su cara y en vivo y en directo sale por televisión opinando. Bueno, yo ya lo vengo haciendo, vos sabés, desde hace tiempo, a través de un medio que nos llama siempre y nos dicen, usted se puede conectar a Skype, sí, tal, y se tapa directamente al aire de televisión, que es en Infobae. Claro, Infobae. Bueno, Infobae tecnológicamente está muy bien. No son haciendo... ¿Cómo? Sí. Hace rato que viene ocurriendo esto. Sí. Uh-huh. Y es muy interesante, sin duda, ¿no? No, claro, por eso esto de los videitos que vos haces referencia, no me extraña que se vaya generalizando y vaya creciendo, ¿no? Yo pienso que sí, pienso que además va a tener algún efecto contagio. Uh-huh. Y en materia de nuevos productos, por ahí tenemos algo que te había mencionado muy al pasar otra vez, que ya hay 50 taxis con 4G y Wi-Fi gratuito. Dice, no solo tiene ahora tomás un taxi y tiene Wi-Fi. Claro, va a ser ahora. No, yo creo que con el tiempo el Wi-Fi va a ser por zona directamente, se va a hacer cargo el municipio de cada lugar. Está ocurriendo, ya hay lugares en el mundo donde esto está ocurriendo. Todo, ya está todo el mundo interconectado y bueno, y todos atravesados por ondas, que según dicen puede ser muy malas también para la salud, pero nadie pudo comprobarlo hasta el momento. En esto de los taxis está metido Movistar, ¿eh? Sí. Y y además se puede requerir el taxi telefónicamente, aclarando que quiere, en fin. Y además el usuario y la contraseña facilitados le servirán para estar conectado a toda la red de los autos. O sea, no es que cada vez que tomas un taxi de la línea Premium, taxi Premium, no, ya directamente en cualquiera de esos taxis que tienen tecnología Wi-Fi se comunican, ¿no? Ahora, y está disponible en Android y iOS, Claro, ahora, pobres los taxistas que no se actualicen, ¿no? Porque obviamente el hecho de que cada vez más jóvenes son los actores, ¿no es cierto?, de este tiempo, hace de que estos temas tecnológicos vayan siendo condicionantes en la elección. Y así como hoy es muy difícil que alguien entre a un hotel si no hay Wi-Fi, también mañana va a ser difícil que alguien utilice un taxi donde precisamente tenga este problema de comunicaciones, ¿no? Y la tecnología produce reacomodamientos y problemas. Fíjate vos el gremio de los camioneros que está en contra de la movida que en contra de los bancos porque van a mandar los resúmenes de cuenta por mail. Muy oportuno que traes este tema, Héctor, porque yo venía en la ruta, lo escuchaba hablar al chico Moyano, y decía, ¿es víctima del avance de la tecnología o no tiene derecho por ser dirigente precisamente gremial y joven a ponerse de espaldas al progreso? La verdad es que creo que se abre una discusión muy interesante y creo cuando hablábamos de el rol y la necesidad de que nuestra dirigencia actúe responsablemente, este es un hecho que amerita estar en esta agenda. Sí. El impacto de la modernidad. Te cuento algo, vos sabés que tengo muchos años en el periodismo. Sí, claro. Cuando yo me inicié existía lo que se llamaba la linotipo, que era la composición con plomo caliente, donde se intercalaban cada línea como si fuese un sello, a partir de ahí se hacía todo el proceso que terminaba en una rotativa. Claro. ¿Qué pasó? Cambió. Vino la composición en frío, después vino la digitalización y demás. En ese tiempo, cuando el linotipista era el gráfico mejor pago, más cuidado y difícilmente de encontrar en el mercado, eran señores por lo general de orientación de izquierda, muy formados, muy bien vestidos, tenían sus exigencias. ¿Por qué? Porque si el linotipo se paraba, solo el hecho de tener que calentar el plomo llevaba cerca de 7 horas de retraso en un diario. Todo pasaba por la linotipo. Si la linotipo no funcionaba, no había diarios. Eso cambió. Ahora, cuando viene la composición en frío, ¿qué pasa? El linotipista dice, me quedo sin fuente de trabajo, como el camionero dice, no manden los mails por correo,
porque yo pierdo esta forma de trabajo. Yo creo que el progreso no se puede detener, lo que hay que hacer es adaptarse a las novedades y aceptar que uno en la vida va a tener que cambiar muchas veces de profesión o de especialidad, porque así es la cosa, o te quedás en el tiempo o te adaptás. Absolutamente. Bueno, hay una frase de Pichon Rivière que yo siempre, y a lo mejor los oyentes me la han escuchado alguna vez. Pichon Rivière decía que la salud mental se demuestra en la capacidad de adaptarnos activamente a la realidad si uno pretendía transformarla. ¿Qué quiero decir? Primero, reconocer la realidad tal cual es, no la que yo quiero que sea, la que voluntaristamente me gustaría claro. estar protagonizando, la que me invento. No, la realidad tal cual es. Segundo, esa adaptación a esa realidad que me obliga a ser reconocida tal cual es, puede ser activa o pasiva. Yo puedo, si es pasiva, estoy resignando a esa realidad. Si es activa, es que me estoy adaptando de manera activa, haciendo mecanismos, diríamos, de protagonismo que tenga finalidad y hacia donde yo quiero ir. Hablábamos de, si querés formarla, no resignarte, el planteo es tener una actitud de adaptación activa, que es muy bien esto que vos estabas diciendo en relación precisamente al avance de la tecnología, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con las empresas, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los gremios, tiene que ver con una actitud que contemple todas esas posibilidades. Vos venías en la ruta con un auto que no tiene carburador, y en otro tiempo el especialista, el carburista, como le llamaban en los talleres, era la estrella del taller. Pero por supuesto, y vas rodando sobre ruedas que no tienen cámara, y vas hablando por radio, por teléfono, desde el mismo aparato de radio, y te están escuchando gente que está en fil. Bueno, esto, y te vas guiando por un GPS incorporado a la propia unidad. Entonces, ¿cómo? A eso me refería inclusive cuando te hablaba de los taxistas. Hoy en día, subir un taxi donde no está puesto el GPS ya es raro. Claro. Bueno, sabes que se nos fueron las 2 horas, ¿no? Estamos Así que te dejo a tu cargo el cierre y nos vemos face to face el martes que viene, acá siempre por AM 1010 Onda Latina. Bueno, Miguel, un abrazo muy grande, sí, señor. Y ya quedamos en seguirlo el martes próximo.